Bienvenidos todos a esta casa. Y esperamos tener siempre buen tiempo para estar viniendo, animándonos cada vez más y más. Hoy tengo el tema de la restauración como un camino de renovación. Vamos a hacer varias entregas de este tema. Hemos seleccionado una serie de versículos y complementado en oración lo que dice el Señor, tratando de discernir los mismos para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos todos, aún los que están conectados, sean todos también bienvenidos. Entonces, la restauración, un camino de renovación. Y vamos a comenzar con el Salmo 23, verso 3. El Salmo 23, verso 3, es uno de los pasajes más leídos y más conocidos de las Escrituras, lo que es el Salmo 23, que ha confortado a muchas personas, a muchas familias. En el verso 3, este Salmo dice acerca de ese pastor, que es el Señor Jesús, que es Jehová en el Antiguo Testamento. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, la restauración es un tema central en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿no? Y todos debemos entender cuál es el plan y el propósito del Señor en cuanto a la restauración. Comenzando primero con una restauración en la cual dos personas, Él, un Dios santo, y nosotros los pecadores, que necesitamos amistarnos, volvernos a conectar como fue al principio, en el caso de Adán y Eva, antes de que el pecado entrase en ellos y por ende a la humanidad. Se rompió esa relación y por lo tanto esa relación necesita otra vez volver a ser restaurada. Una vez que el Señor restaura esa parte concerniente a la salvación, restaura otras áreas de nuestra vida. Restaura una alma cansada, una alma abatida. Restaura un cuerpo molido o un cuerpo afectado, mejor decir, por la enfermedad. Restaura una relación también entre dos personas, un padre, un hijo y un padre, entre cónyuges, entre hijos. Restaura también una relación con otros santos en la congregación o con personas fuera de la congregación. El Salmo 23 entonces es una restauración del alma. Nos dice que Dios restaura nuestra alma. Como decía, una alma gastada por las luchas de la vida, pero que en Dios puede ser restaurada o renovada. La restauración del alma proviene de encontrar descanso en Dios. Eso trae la restauración, un descanso en Dios
y permitirle que Él sea el que guíe nuestras vidas, confiando en Él, experimentando sanidad y renovación en el nivel más profundo de nuestro ser. Destaca el Salmo 23 la figura de un pastor que ama, que cuida, que protege, un pastor que sabe cuidar lo que tiene bajo su cargo. Y unas ovejas que se encuentran cansadas, perdidas o heridas y requieren del cuidado atento de un pastor. Esa es la figura principal del Salmo 23. Igual el pueblo de Dios también experimenta con frecuencia un agotamiento espiritual, fracasos morales o épocas de confusión. Sin embargo, el eterno Dios y su Hijo, el Señor Jesús, no nos abandona. Eso es lo que está diciéndonos el Salmo 23. No solo hay que relacionarlo con el hecho de pensar en que tenemos a alguien que nos guía y nos conduce aún más allá de la muerte, que en Él encontramos ese descanso, sino saber que alguien que aún en ese momento que tenemos vida física, con todos los problemas y dificultades, no nos olvida, y Él es el único que puede tratar de aquietar nuestra alma, dar paz al alma y serenar nuestros pensamientos, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a someternos a su voluntad. Esa es la clave. Someternos a la voluntad de un Dios que ama y que quiere lo mejor para con sus hijos. Él no tiene un despropósito de castigo, de destrucción, de abandono. Dice que el que entra no por la puerta es un ladrón, es un salteador y busca las ovejas para explotarlas, para destruirlas. Y cuando ve peligro las abandona porque es un asalariado. Pero ese nuestro buen pastor no es alguien que cobra un salario y que ama a sus ovejas, las cuida, y por eso dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el gran amor de un pastor que nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El propósito entonces del salmista es que el Señor sea, como el buen pastor, sea glorificado su nombre, sea exaltado. Reconozcamos el trabajo y la obra de este buen pastor, nuestro gran y buen pastor. Eso dice el Salmo 23:3. Otra figura que podemos encontrar en restauración lo encontramos en Isaías capítulo 58, verso 8. Una restauración física y espiritual. En el libro de Isaías capítulo 58, verso 8, que a la letra dice así. 58, verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces nacerá tu luz, no se queda. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia, allá hablaba de justicia también, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová, otra vez, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Será tu retaguardia. Entonces, hay una clave, y le estaba diciendo a mi esposa, acerca de poder entender un versículo, que para entenderlo, en todos estos versículos, tenemos que ver su contexto inmediato. Y el contexto inmediato tiene que ver con versículos anteriores o versículos posteriores. Y aparte del contexto inmediato,
tenemos que ver el contexto amplio, general, cultural. ¿Qué es en sí lo que nos quiere decir ese versículo en relación a? En relación a. Y hay que ver la parte cultural. ¿Qué era el momento? ¿Qué estaba pasando en ese momento para poderlo entender? En este caso particular, Dios promete a esta nación de Israel. El trato de Dios siempre es con Israel y siempre será con Israel. Desde la eternidad hasta la eternidad es Israel. Lo único es que en esta eternidad, a esta eternidad, lo que ha hecho es un lapso, una pequeña pausa en la historia para tratar con nosotros los gentiles, formar la iglesia compuesta por judíos convertidos, judíos mesiánicos y los gentiles, para de dos pueblos hacer un único pueblo. Entonces ahorita Israel está allí, no lo ha olvidado, porque no se dormirá el que guarda a Israel. Entonces está tratando ahorita con nosotros la iglesia, pero una vez que la iglesia sea levantada, vuelve otra vez a tratar con su pueblo terrenal, Israel. En ningún momento, y es una doctrina errónea que ha salido por allí, que la iglesia ha sustituido a Israel y que Israel desaparece del mapa. Totalmente erróneo y equivocado. Israel siempre será el pueblo terrenal de Dios. Siempre será. Lo fue ayer, lo es hoy, nada más que hay un paréntesis ahí o una pausa, pero luego volverá a ellos, ¿no? Entonces aquí está hablando no solo de una restauración física espiritual, o no solo espiritual, sino una restauración física también, ¿no? Ahora, si el pueblo de Dios está hablando ahí, incluso todo el capítulo habla del ayuno, habla de lo que es el verdadero ayuno. Y lo que está queriendo decirnos el Señor para que haya una restauración física y espiritual es, si el pueblo de Dios ora, junto a la oración se humilla y junto a la humillación ayuna, se aparta del pecado, Dios trae restauración. Entonces tiene que haber algo en nosotros por hacer, como Israel, también nosotros, si lo aplicamos a nosotros, ¿no? Tiene que ver una consagración. El ayuno es consagrar tiempos, momentos para estar en la presencia del Señor, meditando en lo que es Él, meditando en su palabra, exteriorizando cánticos, alabanzas en una completa adoración. Apartarse de un momento del diario vivir y concentrarnos un momento de Él, a solas con Él, porque el ayuno es privado, es individual. En la recámara o en el aposento, en el cuarto, cada quien se postra, clama a su Dios, expresa sus rogativas, sus peticiones, sus acciones de gracias y todo, ¿no? Pero tenemos que ir más allá, que es concentrar más en Él que en nosotros mismos. Esos momentos de espiritualidad nos aleja del pecado. Porque cuando oramos, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando ayunamos, cuando nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor, eso nos aleja del pecado. Si no hacemos esto nos aleja de Dios. Entonces Él está diciendo, yo voy a restaurarles, pero quiero que ustedes también hagan esto. No como una condición de si lo haces, sí, si no lo haces, no. Es procurando el bien. Es procurando el bien. Porque al final, ¿quién es el beneficiado? Usted y yo. Nosotros somos los beneficiados, ¿no? Entonces, tiene que ver esa restauración. La otra es la restauración de comunión con Dios. 2 Corintios capítulo
5, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Perdón, Gálatas. ¿Ya? Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué viene de Dios? Hay que irse más atrás. Si va al versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si va más atrás, de manera que, en verso 16, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos une. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, ese contexto dice que todo esto, todas estas cosas anteriores provienen de un Dios santo. De un Dios santo que nos reconcilió. Él fue el que nos reconcilió a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos reconcilió? No tomándonos en cuenta nuestros pecados. Cuando exteriorizamos a Él nuestro pecado, ¿qué dice? Que Él toma ese pecado y lo arroja a la profundidad del mar. Y dice, de vuestros pecados nunca más me acordaré. ¿Qué más dice? La deuda está pagada. El sello de pagado. El sello de cancelado. ¿Cómo se canceló? Cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesús, soportó la ira de Dios. Cuando aquellas horas de tinieblas, me imagino que era tan terrible que Dios no permitió que el mundo pudiera presenciar lo que Él estaba haciendo con su Hijo. No tenemos ningún relato ni registro de esas 3 horas de tinieblas, de juicio. Pero fue terrible. Eso es lo que entendemos, comprendemos y asimilamos. Él nos reconcilió así consigo mismo. Fue Él. Fue Él que decidió dar el paso de perdonarnos porque nos amó. Por eso nos reconcilió. En ningún momento ninguno de nosotros le buscó. Fue Él que vino a buscarnos. Fue Él que vino desde esa morada, tomando una forma humana, se humilló a sí mismo, poner sus pies en esta tierra para redimirnos, para rescatarnos, para que ustedes pudiésemos llegar a tener una relación de amistad con Él. Entonces, Él restauró la relación. El Señor Jesús, por su sacrificio, por su muerte de cruz. ¿Cómo el Padre quedó satisfecho? Mediante la resurrección. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, la misma Escritura dice que vana sería nuestra fe, nuestra esperanza. Y seríamos los más que conmiserables de este mundo. Creeríamos a una mentira. No creeríamos a la verdad si Él no hubiera resucitado. Y al resucitarle es que Él quedó contento, satisfecho con lo que su Hijo hizo para ser el salvador de una humanidad perdida en sus delitos y pecados. ¿Qué cuadro tan hermoso? ¿Qué cosa más hermosa, más maravillosa? ¿Saben qué? Les digo en lo personal que cada vez que entro más a la palabra del Señor, encuentro cosas hermosas, maravillosas. Encuentro algo que llena más, cada día más mi alma. ¿Usted pasa igual experiencia? ¿Siente eso, ese gozo, esa alegría de leer su palabra, de escuchar su palabra, de escuchar lo que Él le dice a usted?
Yo les animo a eso, a tener sus altares familiares o su lectura personal. Deleitarnos en la palabra de Dios es más que cualquier otra cosa que pudiera dar este mundo. No hay otra cosa. No hay otro deleite mejor que el saber lo que es nuestro Dios, su carácter, sus atributos, su obra en la cruz del Calvario, su momento de angustia, de dolor. Pablo tuvo una comprensión del Señor Jesucristo, una comprensión al inicio que él no entendía, sino hasta cuando tuvo ese encuentro personal con él, cuando todo su ser fue cambiado, fue transformado, toda la concepción teórica religiosa que él tenía cambió para siempre. Y él trata en sus cartas de transmitirnos esa experiencia, una experiencia real, ¿no? Él pudo entender que en el Señor Jesucristo encontramos la satisfacción de un alma sedienta, de una alma inestable, de una alma que no tiene quietud. Y no tiene quietud porque no hay paz para el impío. ¿Cuándo tenemos paz? Cuando nuestros pecados, por gracia, por fe, han sido perdonados. Cuando esa gracia, como dice Efesios 2, 8, 9, cuando ese regalo se hizo realidad en nuestras vidas. Deleitarse en la palabra del Señor, reitero, es lo más hermoso. Pablo pudo entender que una persona en una condición de tinieblas, el camino, el destino final que le espera, pero una persona siendo restaurada, siendo reconciliada, pasando de un estado de tinieblas y oscuridad a otro estado de qué ser, qué somos. ¿Qué somos, hijo? ¿Qué somos? Nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. No solo nos hizo estar en una situación, sino en una condición. Nos hizo destituidos, de ajenos a toda promesa, a toda bendición, a heredar promesas, bendiciones. Nos cambió a ser nuevas criaturas. Y como tal, ¿qué significa ser nuevas criaturas? ¿Qué significa? ¿Qué significa realmente ser nuevas criaturas? Tener nuevos pensamientos, una forma de vida, tener una calidad de vida mejor. ¿Por qué? Tenemos nuevos pensamientos, nuevas acciones, nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevo. Desechando todo lo que es viejo. Así lo dice 2 Corintios 5, 17, ¿no? Como dijo Juan a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Isaías 59, 2 me dice que vuestros pecados han hecho una pared de división entre Dios y los hombres, entre Él y nosotros. Y esa pared nosotros la provocamos, porque en Él no se halló pecado. Los pecadores somos nosotros, usted y yo. Entonces, esa es la bendición, esa es la comunión con Dios, una cercanía con el Señor. Estamos ahorita la familia estudiando 1 Samuel. Y lo que anoche estudiábamos era Samuel, un niño consagrado, nazareno, llevado muy niño a un templo, donde dice en el capítulo 3 que estábamos anoche hablando, donde la palabra de Dios escaseaba, donde en Israel cada quien hacía lo que quería hacer. Como no había un rey,
Israel estaba en paz en el tiempo de un juez que Dios ponía para juzgarlos y orientarlos. Muerto el juez, volvían otra vez a tener. Y Samuel vivió en un momento de oscuridad. Creció en el templo, pero no conocía a Dios. Y cuando Dios le llama, Samuel, como no conocía la voz de Dios, fue a Elí: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado. Al rato otra vez: Samuel, otra vez, este jovencito: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado. Vea la oscuridad que había en el sacerdote. No podemos juzgar a Samuel porque él no conocía, no sabía quién era Dios, cómo se manifestaba. No tenía esa experiencia. Elí sí lo sabía. Pero había una oscuridad espiritual en Israel en ese momento. Y él no pudo entenderlo. Cuando la tercera vez, y ve la intención de este jovencito, como decía Alistair, el comentario que hizo Alistair, bueno, pero Samuel pudo haber dicho: ¿para qué voy a ir? Ni él sabe, ni él no me contesta. No, si me vuelve a escuchar la voz, yo no voy a ir. No. A pesar de que no había escuchado la voz de Dios, no había esa comunión con Dios, él fue. Y hasta ese momento se le abre el entendimiento a Elí y entiende: ve, acuéstate, y cuando la voz te hable, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así sucedió. Escucha la voz de Dios por primera vez. Sabía quién era Dios. Y escucha: tu siervo oye. Habla. Y le manifiesta un juicio. Qué terrible a un jovencito escuchar lo que Dios iba a hacer con la nación, con el templo, con Elí, con su familia, con sus hijos. Y la Biblia registra que es porque Elí no estorbó nunca sus hijos. Nunca los estorbó. Ellos fueron un mal testimonio y nunca los estorbó. Dejó que hicieran. El juicio de Dios vino. Y Elí le dice: dime, aunque te añada más, pero dime qué fue lo que te dijo. Y él se lo dijo. Me habló y dijo esto y esto. Y como decíamos ayer, vemos la actitud humilde de Elí. No protestó, no se quejó, dijo: si Jehová lo ha dicho, en mis palabras, que así sea. Y sucedió. Entonces, fue el momento en que Samuel escuchó quién era Dios. Esa comunión no la tenía, no porque hubiese un pecado en él, sino porque hasta ese momento no había tenido la oportunidad que Dios se revelase a su vida. Hasta ese momento, en esa circunstancia. Pero usted y yo ya tenemos muchos años de recorrido en nuestra vida espiritual y creemos, sin dudarlo, que todos tenemos una experiencia muy particular de cómo Dios nos ha hablado. Yo creo que sí. Y la pregunta es: ¿qué tan susceptible he sido a esa voz? ¿Me puede hablar a través directamente de la Escritura o a través de alguien que Dios utiliza para que me transmita un mensaje y me haga pensar, reflexionar acerca de algo? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos oído sordo a esa voz? Entonces la pregunta que me puedo hacer es: ¿qué tan fluida es mi comunión con el Señor? ¿Es tan fluida que me escucha? ¿Le escucho o no? Ya cada quien espero que pueda darse la respuesta. El otro caso es restaurar relaciones. Mateo 18:15, Alice.
Mateo, su capítulo 18, verso 15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí en este pasaje, en todo el contexto, el Señor nos da un modelo para la restauración de relaciones entre hermanos de la fe. Nos da un proceso. Él nos anima a abordar los conflictos, las diferencias entre hermanos. Puede ser entre hermanos en la congregación o hermanos en la casa. Mi esposa es mi esposa, pero es mi hermana. Mis hijos son mis hijos, pero son mis hermanos también. Un proceso de restauración. Y dice que los conflictos y las ofensas tenemos que abordarlos de una manera amorosa, humilde, buscando la restauración en lugar de la división, del choque, de la confrontación. Si te oyere, estando tú y él solos. Ese proceso es en privado, ¿no? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, sigue la descripción, porque puede suceder que solo resolvamos el malentendido. Pero a veces no se resuelven los malos entendidos y entonces hay que seguir un procedimiento. Hay que seguir un procedimiento. Si no te oye, entonces toma 2 o 3 que sean testigos y dile. Si no te oyen, ve y dilo a la iglesia. Si no te oye, dile y sácalo y tenle por publicano y gentil. Ahora, eso es cuando el asunto no se resuelve privadamente, los dos involucrados. Si prima el amor, la humildad, la confianza, el hablar con verdad y transparencia, se puede resolver rápido el asunto. Por muy profundas que sean las heridas o el daño ocasionado, siempre va a haber una alternativa de solución. No hay laguna sin su desagüe. Entonces no hay una forma o manera de resolver o de restaurar las relaciones quebrantadas entre hermanos de la fe. No hay. No hay. Y lo que hay que hacer es evitar que el asunto se salga de control. Hay una frase popular que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Pero muchas veces yo cometo el error, tengo una diferencia con alguien y voy a platicarle y a veces lo hago con inconversos. Entonces saco un problema de la casa o de la iglesia y lo saco afuera y ahí el problema se vuelve más serio. Ese problema es como la ilustración de alguien que le dijo: toma ese saco, llénalo de esas plumillas y vamos arriba, tercero, cuarto piso del edificio. Ahora abre el saco, tíralas, lo que tienes adentro, tráelo. Ahora baja y recógemelas todas. ¿Lo voy a recoger? No, no. Por eso muchas veces los conflictos se hacen más grandes porque nosotros mismos no somos capaces de mantener en esa área el problema, la situación. Entonces, si prima el deseo, y ese es el contexto de ese texto, es que
El Señor quiere que busquemos la forma o manera de resolver solos la situación, con amor. No con deseo de destrucción, no con el deseo de perdidos y ganadores. Cuando prima el interés de yo ganar y tú perder, o a la inversa, dice el otro, nunca se va a resolver una situación. Nunca se va a resolver esa situación. Dicen que el origen de la Primera Guerra Mundial fue el problema entre dos duques de Austria, que a uno de ellos le quitaron la vida. Entonces, ese problema trascendió tanto que llegó a varias naciones a confrontación y murieron cientos, miles y millones de personas por una situación pequeña de dos personas que por alguna razón sucedió el evento. En vez de buscar qué fue lo que pasó y buscar una solución, no, una cosa pequeña se hizo tan grande y destruyó, y quedan heridas que el tiempo no sana. En 1 Corintios 5 hay otro caso casi idéntico a lo que habla Mateo 18. Cuando en la iglesia de Corinto hay un caso de una relación anormal entre un hijo y su madrastra, ¿verdad? ¿Me lo corrigen? Y la iglesia de Corinto toleró ese pecado y el apóstol se ve obligado a escribirles porque no era conveniente que esa situación no fuese discutida, analizada, disciplinada. Y él escribe: yo en mi espíritu y con el Espíritu Santo y ustedes debemos proceder a hacer esto. Dio una salida. Y en 2 de Corintios él recuerda el caso y dice: yo espero que aquel que ustedes disciplinaron lo hayan recogido con amor, ayudarle, porque los conflictos en la fe es para resolverlos, no para crear conflictos permanentes. Que eso resquebraja el testimonio de una iglesia. Entonces, el deseo o la manera de solución de los conflictos se basa en el deseo de vivir santamente y en el amor a la persona que ha obrado mal. Si pensamos en quién es el culpable, si vamos con el espíritu de quién es el culpable, va a costar mucho resolver problemas. ¿Qué dice el Señor? Que llevemos el agravio, que llevemos la ofensa. ¿Ustedes creen que el Señor, con tantos golpes que recibió, con tanto insulto, con tanto que le escupieron, ustedes creen que no era justo que el Señor tomara cartas en el asunto y actuara como debía de actuar? Defendiéndose. Y él mismo le dice: deja. Yo puedo pedir una legión de ángeles, una serie de ángeles que me pueden ayudar. Tengo poder para salir de esta situación. Pero no, dijo. No. Él entendió que las personas estaban ciegas, estaban guiadas por los líderes religiosos ciegos, eran instrumentos del maligno sin saber que en el fondo estaban cumpliendo lo que estaba escrito. Entonces el Señor no se vengó. Y Él dice que cuando nos maldicen, ¿qué dice? Que bendigamos. No es fácil. No es fácil. Mi carne quiere venganza. Decían los familiares de este abogado que le quitaron la vida en San Pedro Sula el sábado, fue viernes o sábado. Dice: no queremos venganza, lo que queremos es justicia y pedimos que el colegio de abogados haga algo al respecto, porque no podemos estar así. Muchos abogados están muriendo. Pero ¿podrá haber justicia en el hombre? No, ¿verdad? No, porque no está el principio de ser justo. El único justo es el Señor.
El justo murió por los injustos. Entonces, la restauración, el Señor lo que quiere es una restauración de relación. Restauración del alma, restauración física. Vamos a dejar ahí por factor tiempo. En otra oportunidad hablaremos de otro tipo de restauraciones. Pero restaurar es resolver una situación anormal, hacerla normal. Si es posible que tengamos que perder por restaurar la relación, debemos de perder. Para mí es fácil decirlo, se los confieso. Hacerlo es otra cosa. Pero el decir y el hacer tiene que tener una congruencia. No puedo hablar lo que no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, en el proceso de restauración, solo pensemos en el cuadro del Señor. Cuánto sufrió, cuánta cosa tuvo que pasar sin que Él se lo merecía, pero lo hizo porque nos amó con amor eterno y por eso prolongó su misericordia, porque me amó, le amó, nos amó con amor eterno y quiere que a todas costas tengamos un espíritu de convivencia santa mediante el proceso de la restauración cuando ese momento sea necesario. Las esposas con los esposos y viceversa. Los padres con los hijos con los padres y viceversa. Entre hermanos. En cualquier momento, porque todos pasamos por estos momentos. Y tenemos que tener la suficiente capacidad y la madurez espiritual y mental para poder llevar esa carga. De repente tenemos que sobrellevar la carga. ¿Qué dice? Los fuertes llevar las cargas de los débiles. Si eso va a ayudarnos en la restauración, bienvenido sea. Que el Señor nos dé entendimiento y nos dé un espíritu de restauradores. Para la gloria del Señor será y para bendición de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra.